repercusión de tener grandes cantidades de cemento alrededor del poste. Como vimos en la clase anterior, nosotros, o en nuestra primera parte, tenemos en esta imagen el poste y tenemos una gran cantidad de cemento. Cuando vimos en la primera parte, esta es una cavidad clase 1, o sea, tenemos muchas paredes adheridas y poco espacio de pared o de superficie libre, que sabemos que son las que ayudan en un factor C a compensar, ¿cierto?, las tensiones de la polimerización, ¿ok? Sabemos obviamente también la parte gel, pregel, pero eso en este momento el factor C es sumamente desfavorable. Y en esta imagen podemos ver que la cantidad de cemento es casi proporcional al perímetro del poste a nivel de del tercio coronal de la raíz, lo que genera un desafío enorme, porque ¿cómo se genera un control de las tensiones en estas características? Y además, cómo estas tensiones repercuten en la interfaz adhesiva, porque recuerden de que un cemento es una resina compuesta fluida, tiene una alta cantidad, ¿cierto?, una gran proporción de monómeros, ¿cierto?, que permiten, ¿cierto?, es un flow, una gran cantidad de monómeros que al momento de polimerizar se aproximan, y eso genera una gran deformación volumétrica, y esa deformación volumétrica se transfiere a la interfaz adhesiva. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que nosotros tenemos en estas etapas o en estas propuestas, estas estrategias para odontología adhesiva con postes, ¿cierto?, que es lo que estamos trabajando? Tenemos los cementos de resina, ¿cierto?, que todo eso que ustedes están viendo ahí es cemento de resina, pero ¿qué es lo que pasa? Este cemento de resina, como ya les dije, tiene un cambio volumétrico importante, pero él tiene un módulo elástico que le permite, ¿cierto?, deformarse. Perfecto. ¿Eso va a estresar menos la interfaz adhesiva? Sí. Pero cuando estamos trabajando en un conducto amplio, el movimiento, ¿cierto?, de la transferencia que la corona va a dar a este poste va a generar de que ese módulo elástico del cemento no compense bien, genere demasiada flexión de toda la estructura que nosotros tenemos, poste, núcleo, corona, generando tensiones que sí van a repercutir, ¿cierto?, en la interfase, generando los problemas que ustedes ven en las flechas naranjas que está ahí, una desadaptación, ¿cierto?, de las diferentes áreas debido a la flexión importante que tiene esta estructura, en el poste y que repercute en el cemento, que no es capaz de mantener la estabilidad, que le da demasiada flexión, y quien cede la parte más débil, que sería nuestra interfaz adhesiva, porque no está preparada para esa concentración de tensiones, ¿ok? Esa propuesta de trabajar cementos de resina solamente para completar el conducto no ha sido una buena propuesta. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Los fabricantes nos proponen entonces cementos core que también sirven para cementación. Son tanto para la cementación como para la reconstrucción de nuestro núcleo, ¿cierto? Esa propuesta, muy interesante, maneja un cambio en las características, en las propiedades de los materiales, llevando estos materiales ahora a un alto módulo elástico. El anterior tenía un bajo módulo elástico, por lo tanto tenía flexión. Este tiene un alto módulo elástico y por lo tanto es más rígido. Ellos, ¿qué es lo que buscaban con eso? De que al ser más rígido luego de la polimerización, la flexión, ¿cierto?, que se produce en el momento de la función de esta restauración, no se transmita directamente a la interfase debido a esta compensación de los módulos elásticos, que es mucho más próximo al de la dentina. Por lo tanto, también eso generaba un mejor comportamiento. La distribución de tensiones es más favorable, pero ¿qué es lo que pasaba?
El alto módulo elástico, el hacer un material tan rígido dentro del conducto, también generaba que en el momento de la polimerización, cuando polimeriza, la concentración de tensiones en el momento del cambio volumétrico fuera en la interfase. Ahora el cambio volumétrico, la contracción, sí repercute, porque él ni siquiera es capaz de deformarse, ¿ok? Y repercute en la interfase adhesiva, generando también el problema específicamente ahí. Ya no es por la flexión del conjunto corona-núcleo-poste, sino que ahora es por la contracción de polimerización y el alto módulo elástico de este material. Vean qué interesante cómo las propuestas las hemos ido entendiendo en el tiempo, porque también cuando usábamos cemento core, ¿cierto? Y dijimos aquí está resuelto, y tenemos tasas de pérdida que aún permanecían en casos donde no tenemos remanente coronario. ¿Cuál es la propuesta entonces de la odontología frente a este desafío que no se está cumpliendo? Ya que no nos está dando las herramientas para tener estabilidad. Es la anatomización de un poste, es decir, hacer que este poste prefabricado lo podamos utilizar para modelar, ¿cierto?, nuestro conducto y generar una estructura, un dispositivo totalmente preparado que calce en el conducto con materiales que tengan los módulos de elasticidad que sabemos que funcionan, pero que en el momento de la cementación nuestra fina capa de cemento sea la adecuada, no que todo el volumen sea rellenado con un cemento de resina o con un cemento core que polimeriza dentro del conducto en ese volumen, ¿ok? Es decir, vamos a tener lo que ya conocíamos, un ajuste, como en las técnicas con los metales, que había un ajuste perfecto. Estamos buscando eso para disminuir nuestra capa de cemento y generar que las tensiones de contracción que se produzcan ahí sea de un espesor más fino, por lo tanto tenemos menos volumen, eso estresa menos la interfaz adhesiva y podamos aprovechar los módulos elásticos del poste, de la resina compuesta y del núcleo para tener más estabilidad. Maravilloso, perfecto. Eso es una muy buena propuesta para este tipo de casos. ¿Cómo parte esta técnica para realizar esta técnica? Ustedes necesitan tener postes de fibra translúcidos, ¿ya? Y estos se preparan limpiando la superficie del poste. Para eso el alcohol 70 nuevamente funciona perfectamente, lo pueden sumergir ahí o ir friccionando en caso de que este poste se pueda haber contaminado. Los guantes, ¿cierto?, generan una contaminación sobre la superficie. Tenemos que tomar ese cuidado, por lo tanto limpiamos con alcohol 70. Luego la aplicación de un primer como el silano. Estos postes normalmente hoy vienen presilanizados para tener una buena compatibilidad con las resinas que van a tener contacto con él y con la carga principalmente. Muchos decían, oye, pero no tiene sentido. La verdad es que todos los fabricantes hoy recomiendan la aplicación de ese silano, ¿ok?, para mejorar la humectación y la energía superficial y la relación con ya sea el cemento, en este caso con otro polímero, con una resina compuesta que vamos a utilizar para generar la anatomización. Un bond no solvatado puede ir sobre ese silano para ocupar todas las irregularidades propias de este poste. Es una alternativa que pueden tomar y luego vamos a aplicar sobre él resina compuesta. Cuando el poste está limpio, silanizado, perfecto, ustedes toman una resina compuesta y la ponen sobre la superficie de ese poste. Esa resina compuesta también puede ser un bulk fill. Y de estos bulk fill que tienen mayor translucidez y mayor eficiencia de polimerización, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora tenemos el desafío de que este dispositivo que estamos haciendo pueda permitir la transmisión de la luz ¿cierto?, que vamos a aplicar con nuestras unidades de fotoactivación. Entonces necesitamos de que la irradianza logre transmitir y llegar a lo más profundo. Así que un bulk fill translúcido pudiera ser una excelente alternativa para la aplicación sobre
este poste. Si no lo tiene, puede aplicar una resina compuesta convencional de esmalte, que también tiene mayor translucidez y permitiría mayor transmisión de luz cuando lo necesitemos en el momento de la cementación. ¿Cómo se hace este procedimiento? Es sumamente fácil, como les decía, se aplica un buen volumen sobre el poste y se lleva al conducto con movimientos de ingreso y salida, incluso cuando está la polimerización, porque el riesgo de que él quede atrapado dentro del conducto en el momento de la polimerización es importante. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener aquí? Previo a llevar este dispositivo, este poste con resina al conducto, aislar el conducto con glicerina, ¿ok? Que es hidrosoluble y va a generar una fina capa dentro del conducto. No pueden quedar excesos, ya es solamente humectar con la glicerina, dejar una fina capa y hacer la técnica de llevar el poste con movimientos suaves. A medida que ustedes lo van llevando, la resina va a ir subiendo y a nivel apical va a ir generando la modelación de nuestro conducto. Cuando ya llegamos a una longitud adecuada, la asistente puede comenzar a polimerizar y nosotros mantenemos el movimiento de ingreso y salida de ese conducto que ya está aislado. ¿Ok? Sumamente sencillo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ya tenemos nuestro dispositivo de resina, ¿cierto? Compuesta con un poste, que sabemos que ya en la mano podemos generar una polimerización en toda su superficie. Ya podemos generar mucho tiempo de polimerización, vamos a terminar con eso y luego lo necesitamos limpiar porque pasó por el conducto que tenía glicerina. Lo lavamos, podemos utilizar alcohol, podemos utilizar aire abrasivo como hemos visto en otras técnicas y también lo podemos silanizar, ¿ok? De esta forma es que nuestro poste anatómico queda totalmente en condiciones de ser cementado. En este punto, la cementación la podremos trabajar en nuestra clase de cementación. Veremos todos los pasos para generar una cementación adecuada de cualquiera de los dispositivos que ustedes van a trabajar.